El terapeuta divorciado de mi esposa le aconsejó abrir, ligeramente, nuestro matrimonio, para así redescubrirse a sí misma. Hola a todos, y bienvenidos al canal Magic Snail. Aquí es donde compartimos historias de la vida real, sobre personas que lidian con todo tipo de situaciones. Algunas son divertidas, otras son caóticas, y algunas son, sencillamente, increíbles. Si te gusta escuchar historias que se sienten reales, y que mantienen viva tu curiosidad, aquí te sentirás como en casa. Así que, adelante, dale me gusta al vídeo, y suscríbete al canal si quieres más. Tenemos muchas historias, esperando por ti. Esto no es una venganza. Es una advertencia. El sonido de notificación en el teléfono de mi esposa podría despertar a los muertos. Y, a las 2:47 de la madrugada, prácticamente me levantó del mío. Kendra ni siquiera se inmutó. Simplemente se dio la vuelta. Agarró el dispositivo con el movimiento practicado de alguien que ya lo esperaba. Y comenzó a escribir furiosamente, bajo las sábanas. ¿Emergencia de trabajo? Murmuré contra mi almohada, aunque ambos sabíamos que su firma de marketing no manejaba precisamente, campañas de vida o muerte. Susurró ella, mientras sus dedos bailaban por la pantalla. Como si estuviera componiendo la próxima gran novela americana. En lugar de cualquier conversación nocturna que no pudiera esperar hasta la mañana. Soy Nick Dalton, y me dedico a reparar computadoras para ganarme la vida. No es glamoroso, pero paga las cuentas. Y me mantiene lo suficientemente astuto para notar cuando algo anda mal, en el mundo digital. Lo que tardé más en captar, fueron los fallos en mi propio matrimonio. Los mensajes de texto continuaron, durante otros 20 minutos. Lo sé, porque me quedé mirando el reloj, contando cada minuto que pasaba. Como un hombre que espera su ejecución. Cuando Kendra finalmente bajó el teléfono, estaba sonriendo en la oscuridad. Pude verlo en el reflejo del espejo de nuestra habitación, esa pequeña sonrisa de satisfacción. Que antes solía reservar solo para mí. ¿Todo bien en la oficina?, le pregunté de nuevo. Solo es Tessa, siendo dramática sobre su vida amorosa, respondió Kendra, con suavidad. Ya sabes cómo se pone. Yo sí conocía a Tessa, la mejor amiga de Kendra desde la universidad. Una mujer de la alta sociedad que trataba los chismes como moneda de cambio. Y que nunca había enviado un mensaje de texto después de las 10 de la noche. En los 8 años que llevaba de conocerla. Pero, no dije eso. En su lugar, lo archivé en la creciente carpeta de mi cerebro. Etiquetada como cosas que no cuadran. A la mañana siguiente, Kendra ya se había ido cuando me desperté. Su taza de café estaba en el fregadero, con una mancha de lápiz labial en el borde. Un tono que no reconocí. Rojo cereza, en lugar de su habitual rosa suave. Otro archivo más, para la carpeta. Estaba depurando una caída del servidor para un bufete de abogados local, cuando mi teléfono vibró. Era Jules Martínez, mi mejor amigo desde la preparatoria. Y el único expolicía que conocía que había dejado la fuerza para instalar sistemas de seguridad. Porque, en sus propias palabras, me cansé de llegar siempre después del crimen. ¿Café?, decía su mensaje. Siempre, respondí. Nos vimos en Murphy's Diner. El tipo de lugar que servía un café lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura. Y donde nadie te juzgaba por pedir el desayuno a las 2 de la tarde. Jules ya estaba allí. Con aspecto de haber estado despierto durante días, lo cual, conociéndolo, probablemente era cierto. Te ves del asco, me dijo, a modo de saludo. Kendra ha estado actuando raro, le dije, deslizándome en el asiento de la cabina, frente a él. Reservada. Diferente. Jules levantó una ceja. Diferente, ¿cómo? Mensajes a altas horas de la noche, ropa nueva. Ayer, encontré un recibo del restaurante Mortons. En su bolso. No hemos ido a Mortons desde nuestro aniversario, hace 2 años.
Tal vez esté planeando una sorpresa. ¿Para quién? La pregunta salió más amarga de lo que pretendía. Jules estudió mi rostro, con esos ojos agudos que lo habían convertido en un buen policía. ¿Quieres que investigue? No, dije rápidamente, y luego, tras una pausa, añadí, tal vez. No lo sé. Nick, si crees que te está engañando. Todavía no creo nada. Ese es el problema. Pero estaba mintiendo, y ambos lo sabíamos. Las señales estaban ahí, y lo habían estado, durante semanas. La nueva membresía del gimnasio, que nunca había usado frente a mí. El repentino interés, en trabajar hasta tarde. La forma en que había empezado a cerrar su laptop, cada vez que yo entraba a la habitación. Esa noche, decidí poner a prueba una teoría. Llegué a casa temprano, y le sugerí que pidiéramos comida china y viéramos una película. Algo que solíamos hacer todos los viernes por la noche, antes de que la vida se complicara. No puedo esta noche, dijo Kendra, sin levantar la vista de su teléfono. Noche de chicas con Tessa y el grupo, otra vez. ¿No saliste apenas el miércoles? Eso fue diferente. Esta es la celebración del cumpleaños de Tessa. El cumpleaños de Tessa era en marzo. Estábamos en octubre. Que te diviertas, le dije. Y lo dije con la misma intención con la que le deseas mucha mierda a un actor antes de salir a escena. Ella se fue a las 7, vestida con un vestido negro que yo nunca había visto. Y usando un perfume que olía a promesas, promesas que no me estaba haciendo a mí. La observé desde la ventana mientras subía a su auto, y luego, inmediatamente, llamé a Jules. La operación Atrapar al infiel está en marcha, le dije. Dios, Nick, ¿estás seguro de esto? Estoy seguro, de que necesito saberlo. Una hora después, Jules y yo estábamos estacionados afuera del bar Hendrix. Observando a mi esposa reírse de los chistes contados por un tipo, que, definitivamente, no era Tessa. Era más joven que yo, de hombros más anchos, y con ese tipo de cabello perfectamente peinado. Que requería más producto del que la mayoría de las mujeres usa. Conducía un Audi, o al menos apostaría dinero a que lo era. Y tenía la postura segura de alguien que nunca ha tenido que depurar una falla en el sistema a las 3:12 de la noche, solo para mantener las luces encendidas. Ese es Tyler Reed, dijo Jules, entrecerrando los ojos a través de sus binoculares. Trabaja en la firma de Kendra, es coordinador de marketing. ¿Cómo sabes eso? Sé cosas. Para eso, me pagas. Los observamos durante 2 horas. La vimos inclinarse hacia él, cuando le hablaba. La vimos reírse con demasiada fuerza, de sus bromas. La vimos poner la mano en el brazo de él. De una manera que definitivamente no era para establecer contactos profesionales. Ya he visto suficiente, dije finalmente. ¿Cuál es el plan? Miré a mi esposa a través de la ventana del bar, sintiendo que algo frío y afilado se cristalizaba en mi pecho. Voy a destruirlos a ambos. Durante los días siguientes, interpreté al marido perfecto, preparaba el café por las mañanas. Le preguntaba sobre su día, y fingía no darme cuenta cuando ella se duchaba. Inmediatamente después de llegar a casa de sus turnos de horas extras. Todo esto, mientras Jules y yo planeábamos nuestra misión de reconocimiento. Como si nos estuviéramos preparando para la guerra. Y, tal vez, lo estábamos haciendo. Jules tenía contactos de sus días de policía. Y yo tenía habilidades que iban mucho más allá de reparar discos duros dañados. Juntos, formábamos un equipo peligroso. Él, con su astucia callejera y su entrenamiento en investigación. Yo, con mi capacidad para hacer que la tecnología hiciera cosas que se suponía que no debía hacer. Su nombre es Tyler Reed, informó Jules tomando café el jueves por la mañana. Tiene 29 años, vive en esos condominios nuevos del centro, conduce un Audi A4 modelo 2023.
alquilado como supusiste, y tiene un compañero de cuarto llamado Greg, que vende seguros y fuma suficiente marihuana, como para abastecer un pequeño festival de música. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Por lo que puedo ver, unas 6 semanas. Empezó justo en la época en que Kendra consiguió ese ascenso. ¿El ascenso? Había estado tan emocionada. Había insistido en que celebráramos en ese restaurante caro del centro. El mismo restaurante donde, aparentemente, había estado celebrando otras cosas con Tyler. Quiero conocerlo, dije. Nick. No para lastimarlo, solo para ver a qué me enfrento. Jules me miró con escepticismo, pero sabía que era mejor no discutir. Cuando yo usaba ese tono de voz. Hace ejercicio en el Fitness Plus de la calle Grant, y generalmente está ahí alrededor de las 6:12 de la noche. Esa noche, me encontré haciendo algo que no había hecho en meses, ir al gimnasio. Había dejado vencer mi membresía cuando el trabajo se volvió pesado. Pero ellos estuvieron encantados de dejarme pagar un pase por un día. Es increíble lo fácil que resulta volver a las viejas rutinas. Cuando estás motivado por el tipo correcto de ira. Tyler era exactamente lo que había esperado. El tipo de sujeto que gruñía ruidosamente durante sus entrenamientos. Y se tomaba selfies entre cada serie. Tenía uno de esos tatuajes con frases motivacionales, en el antebrazo. El éxito es la mejor venganza. La ironía del mensaje no me pasó desapercibida. Me coloqué en el banco de pesas junto al suyo, y esperé mi oportunidad. Llegó cuando él estaba luchando con un peso que, claramente, era demasiado pesado. Descuidando su postura mientras intentaba impresionar a las universitarias, que hacían cardio cerca de ahí. ¿Necesitas que te cuide?, le pregunté. Sí, gracias, viejo. Lo ayudé a terminar su serie, jugando el papel del compañero amistoso del gimnasio. Mientras estudiaba su rostro de cerca. Tenía ese tipo de confianza fácil. Que proviene de nunca haber tenido que esforzarse demasiado por nada. El tipo de hombre al que, probablemente, nunca le habían roto el corazón, porque por lo general, él era quien lo rompía. Soy Tyler, dijo, sentándose y tendiéndome la mano. Nick, respondí, estrechándola y notando el costoso reloj en su muñeca. ¿Trabajas por aquí? En una firma de marketing en el centro, Kendra Associates. ¿La conoces? Oh, claro que la conozco. He oído hablar de ella. Buena empresa. El mejor trabajo que he tenido, dijo con una sonrisa. Una sonrisa que me dio ganas de reacomodarle sus dientes perfectamente alineados. Excelentes beneficios, si sabes a lo que me refiero. Sabía exactamente a lo que se refería. Intercambiamos trivialidades, durante otros 10 minutos. Él era todo lo que yo había temido. Encantador, seguro de sí mismo. Y completamente ajeno al hecho de que estaba coqueteando con el desastre. Cuando mencionó que iría a tomar unos tragos más tarde con una mujer increíble del trabajo. Tuve que disculparme y salir, antes de hacer algo que me llevara a la cárcel. Llamé a Jules, desde el estacionamiento. ¿Cómo te fue?, preguntó. Es exactamente el tipo de imbécil que te imaginarías. ¿Y, Jules? Él no tiene idea de quién soy yo. Eso es bueno, ¿verdad? Nos da una ventaja. Con eso estoy contando. Esa noche, Kendra llegó a casa a las 11:30, afirmando que había estado en una cena con un cliente. Olía a colonia cara, y a mentiras. Cuando me dio el beso de buenas noches, saboreé la traición en sus labios. ¿Qué tal tu día?, preguntó, acomodándose en la cama junto a mí. Productivo, respondí. Muy productivo. A la mañana siguiente, comencé con mi verdadero trabajo. Mientras Kendra estaba en su reunión matutina, yo me encerré en nuestra oficina en casa. Usando habilidades que había desarrollado durante 15 años en informática.
para indagar en los rastros digitales de la aventura de mi esposa. Su laptop estaba protegida con contraseña. Pero yo había configurado la red de la casa. Entrar fue juego de niños. Lo que encontré ahí me heló hasta los huesos. No porque fuera explícito, sino porque era íntimo, mensajes que se remontaban a semanas atrás. Llenos de chistes internos y secretos compartidos. Planes para escapadas de fin de semana, y discusiones sobre cuándo será el momento adecuado. No solo estaban teniendo una aventura. Estaban planeando un futuro. La peor parte fue leer los mensajes de Kendra. Viendo un lado de su personalidad que yo no había visto en años. Estaba juguetona, coqueta, viva, de una forma en la que no había estado conmigo en meses. Fue como ver a una extraña, usando el rostro de mi esposa. Tomé capturas de pantalla de todo, lo guardé en una carpeta encriptada. Y comencé a planear mi respuesta. Si ellos querían jugar juegos, yo les iba a mostrar cómo lucía un verdadero jugador. Jules vino esa tarde, y me encontró en la oficina, rodeado de impresiones y notas. Dios, Nick, parece que estás planeando invadir un país pequeño. Algo así, dije, sin levantar la vista de mi trabajo. Necesito que hagas algo por mí. Pídelo. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre Tyler Reed. ¿A dónde va? ¿Con quién habla? ¿Cuáles son sus debilidades? Quiero conocerlo mejor que su propia madre. Y luego, ¿qué? Finalmente levanté la vista, y Jules dio un paso atrás, por lo que sea que haya visto en mis ojos. Luego, vamos a enseñarle que algunos juegos tienen consecuencias. Para el lunes siguiente, Jules y yo habíamos compilado un expediente sobre Tyler Reed. ¿Qué habría impresionado al FBI? El chico era un libro abierto, cuentas de redes sociales con configuraciones mínimas de privacidad. Una rutina predecible. Y ese tipo de confianza arrogante que lo hacía descuidado para cubrir sus rastros. Vivía en la unidad 412 de los condominios Meridien. Conducía su Audi alquilado como si fuera un Ferrari. Y tenía una debilidad por el whisky escocés caro, y las emociones baratas. Su compañero de cuarto, Greg, era exactamente como se anunciaba, un vendedor de seguros. Que gastaba más en marihuana de lo que la mayoría de la gente gasta en comida. Pero lo más importante de todo, es que Tyler no tenía ni idea de a qué se estaba enfrentando. Su edificio tiene cerraduras inteligentes, le dije a Jules. Mientras nos sentábamos en mi oficina revisando nuestra inteligencia. Conectadas a la misma red que los otros sistemas del edificio. Cámaras de seguridad. Controles de ascensores, incluso el sistema de alarma contra incendios. Por favor, dime que no estás pensando lo que creo que estás pensando. No voy a lastimar a nadie, le aclaré. Pero, si alguien activara accidentalmente la alarma contra incendios en su edificio, digamos. A las 3:12 de la noche todas las noches durante una semana, eso no sería mi culpa, ¿verdad? Jules negó con la cabeza. Estás jugando con fuego, Nick. No, estoy jugando con Tyler. El fuego sería demasiado fácil. Esa noche, puse en marcha la primera fase de mi plan. Mientras Kendra estaba en otra cena con un cliente. Yo había dejado de fingir que creía en sus mentiras. Estaba en nuestro sótano. Configurando un equipo que haría que las próximas semanas fueran muy interesantes para el señor Tyler Reed. La belleza de la tecnología de las casas inteligentes. Es que solo es tan segura como su eslabón más débil. Y Tyler, como la mayoría de la gente de su edad, había conectado todo en su condominio a su red. Sin molestarse siquiera en cambiar las contraseñas predeterminadas. Exactamente a las 3:17 am, todos los dispositivos inteligentes en el apartamento de Tyler cobraron vida al mismo tiempo. Su sistema de sonido reprodujo Death Metal, al máximo volumen. Sus luces inteligentes comenzaron a parpadear, como en una discoteca. Su cafetera empezó a preparar café. Su aspiradora robótica inició su ciclo de limpieza, chocando contra los muebles y las paredes.
Y la alarma de su auto, conectada a la aplicación de su teléfono. Empezó a sonar a todo volumen en el estacionamiento, 4 pisos más abajo. Me lo imaginé tropezando en ropa interior, tratando de averiguar por qué, de repente. Su vida entera se había convertido en una pesadilla tecnológica. El solo pensamiento me hizo sonreír por primera vez en semanas. Al día siguiente, me aseguré de ser extremadamente atento con Kendra. Le llevé el café a la cama, le pregunté sobre su trabajo, e interpreté el papel del esposo amoroso. Mientras ella mentía descaradamente, sobre sus planes para la noche. «Te ves feliz hoy», me dijo, estudiando mi rostro. Con la mirada sospechosa de alguien que tiene la conciencia sucia. ¿Y por qué no habría de estarlo? Tengo una esposa hermosa, un buen trabajo. Y todo el tiempo del mundo para concentrarme en las cosas que, de verdad, me importan. A ella no le gustó la forma en que dije esa última parte. ¡Qué bien! Esa noche, mientras ella estaba en su club de lectura. Un club de lectura que aparentemente se reunía en el bar favorito de Tyler. Yo intensifiqué mi campaña. Esta vez, no fueron solo los sistemas de su casa inteligente. Había encontrado sus cuentas de redes sociales, su correo electrónico. E incluso su contraseña de Netflix. Para cuando terminara, Tyler Reed iba a pensar que estaba perdiendo la cabeza. Su cuenta de Instagram comenzó a publicar fotos embarazosas y antiguas, de sus días universitarios. Fotos de él, desmayado en fiestas, usando ropa ridícula. Y atrapado en posiciones comprometedoras con personas que, definitivamente, no eran Kendra. Sus perfiles en las aplicaciones de citas se actualizaron automáticamente. Con descripciones muy honestas sobre los defectos de su personalidad. Sus servicios de streaming comenzaron a recomendarle programas sobre infidelidad y traición. Pero la obra maestra fue su correo electrónico del trabajo. Nada obvio, nada que hiciera que lo despidieran inmediatamente. Solo cosas pequeñas. Respuestas enviadas a las personas equivocadas. Invitaciones de reuniones, para citas que no existían. Fallos del autocorrector, que lo hacían sonar poco profesional. Jules me llamó a la mañana siguiente, riéndose tanto que apenas podía hablar. Cualquier cosa que le hayas hecho a este tipo. Está funcionando. Mi amigo en el departamento de policía dice que recibieron 3 quejas por ruido en su edificio. Anoche. Y escucha esto, alguien llamó para pedir que fueran a revisar cómo estaba. Porque sus vecinos pensaron que estaba sufriendo una crisis nerviosa. No tengo ni idea de lo que me estás hablando, le respondí inocentemente. Claro que no la tienes. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas pueden escalar rápidamente. Él tenía razón. Pero yo ya había superado el punto de preocuparme por las consecuencias de escalar la situación. Cada noche, Kendra llegaba a casa más y más tarde, y sus excusas se volvían cada vez más elaboradas. Y menos creíbles. Cada mañana, me miraba como si yo fuera un extraño, al que intentaba descifrar. El viejo Nick la habría confrontado, le habría exigido la verdad. Y habría tratado de arreglar las cosas. Pero el viejo Nick estaba muerto, asesinado por mensajes de texto a altas horas de la madrugada. Y manchas de lápiz labial en tazas de café. El nuevo Nick apenas estaba calentando motores. Ese viernes, decidí que era momento de llevar las cosas al siguiente nivel. Mientras Kendra se arreglaba para otra noche de chicas. Yo me preparaba para la actuación más importante de mi vida. Que te diviertas esta noche, le dije, besando su mejilla mientras se dirigía a la puerta. Lo haré, respondió ella. Y, por primera vez en semanas, no estaba mintiendo. Yo también, pensé. Pero mi idea de diversión, y la de ella, estaban a punto de convertirse en cosas muy diferentes. La mañana del sábado llegó con esa clase de frío otoñal, que te da ganas de quedarte en la cama. Pero yo estaba despierto desde antes del amanecer. Ultimando los detalles de lo que Jules había empezado a llamar Operación Destruye Hogares. El nombre era infantil, pero encajaba a la perfección.
Kendra aún seguía dormida, probablemente exhausta por su noche de chicas, que se había prolongado hasta las 2:12 de la noche. La había escuchado entrar tambaleándose, tratando de no hacer ruido. Pero, después de 15 años de matrimonio, conoces perfectamente el sonido de los pasos de tu pareja. También sabes cuando se esfuerzan demasiado, por parecer normales. Preparé café y me senté en la cocina, desplazándome por las pruebas que había recolectado. Fotos de ella y Tyler en restaurantes por toda la ciudad. Capturas de pantalla de sus conversaciones de texto. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban compras en tiendas de lencería, en las que nunca la había visto comprar. Lo gracioso de la traición, es lo obvia que se vuelve, una vez que empiezas a buscar. Todas esas pequeñas inconsistencias, que tratas de justificar cuando confías en alguien, de repente forman una imagen perfecta y condenatoria, cuando dejas de confiar. Mi teléfono vibró. Jules. Es la hora del show, decía su mensaje. Objetivo fijado. Miré por la ventana de la cocina, y vi el Audi de Tyler estacionado al otro lado de la calle. Un movimiento audaz, estacionarse justo enfrente de la casa. O era más estúpido de lo que pensaba, o había llegado al punto de no importarle quién lo viera. Yo, apostaba por estúpido. Kendra bajó las escaleras 20 minutos después, ya vestida y revisando su teléfono. Apenas me miró, mientras agarraba su bolso. ¿Vas a algún lado?, pregunté de manera casual. A tomar un café con Tessa. Estamos planeando el baby shower de su hermana. La hermana de Tessa tuvo su baby shower hace 3 meses. Yo, estuve ahí. Que te diviertas, le dije, y la vi salir a través de la ventana delantera. Caminó directo hacia el auto de Tyler. Esperé exactamente 5 minutos, y luego llamé a Jules. Se están moviendo, reporté. Entendido. La fase 2 está en marcha. La fase 2 había tardado semanas en configurarse, y era hermosa en su simplicidad. Mientras yo había estado jugando con los sistemas de la casa inteligente de Tyler, Jules había estado haciendo lo que mejor sabía hacer, recopilar información y hacer contactos. Resultó que Tyler Reed se había ganado algunos enemigos. Su actitud arrogante, y su hábito de llevarse el crédito por el trabajo de otras personas, le habían forjado una reputación en Kendra Associates. Su tendencia a coquetear con cada mujer atractiva en la oficina, independientemente de su estado civil, lo había hecho particularmente impopular entre los empleados casados. Jules había pasado la última semana haciéndose amigo de estos compañeros de trabajo descontentos, particularmente de Mónica Henderson de Recursos Humanos, quien había estado buscando una razón para disciplinar a Tyler, desde que él hizo un comentario inapropiado sobre su hija, durante el picnic de la compañía. Mónica está muy interesada en ver esas capturas de pantalla que me mostraste, había informado Jules a principios de la semana. Especialmente aquellas en las que Tyler habla de conquistar a las mujeres casadas del trabajo. Hoy era el día en que Mónica iba a recibir sus pruebas. Pero primero, yo tenía que lidiar con una confrontación más personal. Conduje hasta el parque Riverside, donde Jules estaba esperando con una vista despejada del área de estacionamiento. El Audi de Tyler estaba ahí, junto al Honda de Kendra. Estaban sentados en un banco junto al lago, lo suficientemente cerca para ser íntimos, y lo suficientemente lejos de otras personas, como para pensar que tenían privacidad. No me vieron venir, hasta que estuve a 3 metros de distancia. Hermosa mañana para dar un paseo, comenté, en un tono conversacional. El rostro de Kendra se puso pálido. Tyler parecía confundido, y luego molesto, como si yo estuviera interrumpiendo algo importante. Nick, tartamudeó Kendra. ¿Qué estás haciendo aquí? Podría hacerte la misma pregunta. Es gracioso, ¿no te pareces a Tessa? Tyler se puso de pie, sacando el pecho en una demostración de dominio, que podría haber sido intimidante si yo no hubiera pasado el último mes aprendiendo todo lo que había que saber sobre él.
¿Quién diablos eres tú?, exigió saber. Soy Nick Dalton, dije, tendiéndole la mano con una sonrisa. El esposo de Kendra. Nos conocimos en el gimnasio, ¿recuerdas? El color desapareció de su rostro, a medida que las piezas encajaban. Hay que reconocerle que se recuperó rápido, pero no lo suficientemente rápido. Mira, viejo, esto no es lo que parece. ¿De verdad? Porque parece que estás teniendo una mañana romántica con mi esposa. Después de que ella me mintió sobre a dónde iba. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué es esto? Kendra recuperó la voz. Nick, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? ¿Cuántas veces me has mirado a los ojos? ¿Y me has dicho que estabas en otro lugar? O tal vez te gustaría explicar por qué estás planeando escapadas de fin de semana con tu compañero de trabajo. Mientras yo estoy en casa pensando que estamos atravesando una mala racha. Tyler dio un paso al frente, tratando de interponerse entre nosotros. Oye, nadie planeó que esto sucediera. A veces, la gente simplemente conecta, ¿sabes? Me eché a reír, y algo en el sonido de mi risa hizo que ambos dieran un paso atrás. ¿Conecta? ¿Así es como lo llamas? Tyler, amigo mío, déjame hablarte sobre conectar. Conectar. Son 15 años de matrimonio. Conectar. Es sostenerle el cabello a alguien cuando está enfermo. Conectar. Es trabajar turnos dobles para pagar el funeral de su madre. Conectar. No es acostarte con tu compañero de trabajo y llamarlo destino. Nick, comenzó Kendra. No he terminado. Mi voz era tranquila, lo que pareció asustarlos más que si hubiera estado gritando. Tyler. Cometiste un error cuando decidiste meterte con mi familia. Pensaste que estabas lidiando con un aburrido tipo de informática. Que se daría la vuelta y dejaría que tomaras lo que era mío. Pero esto es lo que no sabías sobre mí. Yo no me rindo ante nadie. Saqué mi teléfono, y les mostré una captura de pantalla de una de sus conversaciones de texto. El rostro de Tyler se volvió gris. ¿Cómo hiciste? Sé cosas, Tyler. Sé acerca de tu sistema de casa inteligente. Que ha estado fallando. Sé acerca de tus problemas con el correo electrónico del trabajo. Sé de tus cuentas de redes sociales. Que publican cosas que no recuerdas haber publicado. Y sé que, en unos 30 minutos. Mónica Henderson de tu departamento de recursos humanos. Va a recibir un paquete de evidencia muy interesante sobre tu comportamiento en el trabajo. No puedes hacer eso, me dijo. Pero a su voz, le faltaba convicción. Ya lo hice. Mira, el asunto con la tecnología, es que guarda registros de todo. Cada texto. Cada correo electrónico. Cada foto. Y cuando eres lo suficientemente estúpido como para usar el equipo de la empresa para comunicaciones personales. Bueno, eso le hace las cosas muy fáciles a alguien como yo. Kendra estaba llorando ahora, pero no eran las lágrimas de alguien arrepentido. Eran las lágrimas de alguien que había sido atrapada. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Tyler. Quiero que desaparezcas, dije simplemente. Quiero que te mantengas alejado de mi esposa, que te mantengas alejado de mi casa. Y que te mantengas alejado de mi vida. ¿Y si no lo haces? Me aseguraré de que todos en esta ciudad sepan exactamente qué clase de hombre eres. Pero si lo haces, entonces tal vez tu vida vuelva a la normalidad. Tal vez tu casa inteligente deje de tener dificultades técnicas. Tal vez tus problemas laborales se aclaren. Tal vez logres conservar tu trabajo. ¿Y lo que queda de tu reputación? Tyler miró a Kendra, y luego volvió a mirarme. Era joven, pero no era estúpido. Podía ver lo que se avecinaba. Esto es una locura, dijo, pero ya estaba retrocediendo. No, le respondí. Locura sería lo que te haría, si no aceptas mi muy razonable oferta.
Se fue sin decir una palabra más, prácticamente corriendo de regreso a su auto. Kendra lo vio irse, y luego se volvió hacia mí con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de miedo, respeto, y algo más, que bien podría haber sido atracción. ¿Qué pasa ahora?, me preguntó. Ahora nos vamos a casa, le dije. Y tú decides si quieres seguir casada conmigo. O casada con la fantasía de lo que podría ser tu vida con alguien más. Pero Kendra. Decidas lo que decidas, decídelo con honestidad. No más mentiras, no más juegos, y no más Tyler. Ella asintió con la cabeza, aún llorando, y me siguió de regreso a mi auto. Mientras conducíamos a casa en silencio, la sorprendí mirándome por el espejo retrovisor. El viejo Nick se había ido, y ella estaba viendo al nuevo por primera vez. Tuve el presentimiento de que le gustaba lo que veía. El viaje a casa fueron los 20 minutos más largos de mi matrimonio. Kendra se sentó en el asiento del pasajero, alternando entre mirar por la ventana y robarme miradas furtivas, como si tratara de descubrir en quién me había convertido. Yo conocía el sentimiento. Cuando entramos a nuestro camino de entrada, ella finalmente habló. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? El tiempo suficiente. ¿Vas a dejarme? Apagué el motor y la miré. La miré de verdad, por primera vez en meses. Seguía siendo hermosa. Seguía siendo la mujer de la que me había enamorado en la universidad. Pero ahora había algo diferente en sus ojos. Algo que no había estado ahí antes de que Tyler Reed entrara en su vida. Eso depende, le dije. ¿De qué? De si la mujer con la que me casé todavía está ahí en alguna parte. O si murió cuando decidiste que nuestro matrimonio valía menos que unos meses de emoción con un tipo de 29 años. Empezó a llorar de nuevo. Pero estas lágrimas eran diferentes. Estas eran las lágrimas de alguien que estaba genuinamente arrepentida. No solo arrepentida de haber sido descubierta. No sé qué me pasó, susurró. No sé cómo me convertí en alguien que pudo hacerte esto. Yo sí lo sé, le respondí. Te convertiste en alguien que dejó de verme como una persona. Y empezó a verme como un obstáculo para conseguir lo que creías que querías. Nos quedamos sentados en el auto por otros 10 minutos, mientras ella lloraba. Y procesé el hecho de que mi matrimonio podría, en realidad, ser rescatable. El viejo Nick se habría sentido aliviado, habría estado dispuesto a perdonar y olvidar. Y a fingir que nada de esto había pasado. Pero el viejo Nick se había ido, y el nuevo Nick tenía estándares. Si vamos a arreglar esto, dije finalmente, va a ser bajo mis propios términos. Ella asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. Primero, me vas a contar todo. Cada mentira, cada encuentro. Cada vez que lo elegiste a él sobre mí. Quiero saberlo todo. Nick. Todo, Kendra, o esta conversación termina aquí mismo. Tomó un respiro tembloroso, y empezó a hablar. Tomó 2 horas y 3 tazas de café, pero me lo contó todo. Como empezó con un coqueteo inocente, en una hora feliz de la empresa. Como Tyler la había hecho sentir joven y deseable, de una manera que no se había sentido en años. Como la emoción de verse a escondidas, se había apoderado de su vida. Como siguió volviendo, incluso cuando sabía que estaba mal. Como se había convencido a sí misma de que lo que yo no sabía, no me lastimaría. La peor parte, dijo cuando terminó, es que supe que estaba mal. Todo el tiempo. Cada mentira que te dije, cada vez que llegué a casa y fingí que todo era normal. Sabía que estaba destruyendo algo bueno, por algo que nunca iba a durar. Entonces, ¿por qué no te detuviste? ¿Por qué detenerme? Habría significado admitir en lo que me había convertido. Y no estaba lista para enfrentar eso. Entendí eso mucho mejor de lo que quería admitir. Yo había pasado el último mes convirtiéndome en alguien a quien tampoco reconocía. La diferencia era que a mí, me gustaba en quien me había convertido. ¿Qué pasará con Tyler?,
preguntó. Tyler ya no es tu problema. Es el mío. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Jules. Paquete entregado. Mónica dice que te diga que Kendra Associates se toma el acoso laboral. Muy en serio. Le mostré a Kendra el mensaje. Ella cerró los ojos. Va a perder su trabajo. Va a perder más que eso, si no aprende a mantener sus manos quietas. ¿Planeaste todo esto? Planeé proteger lo que era mío. Tyler Reed cometió el error de pensar que yo era débil. Mucha gente comete ese mismo error. Me miró con algo que bien podría haber sido admiración. ¿Cuándo te volviste tan despiadado? Cuando mi esposa empezó a acostarse con su compañero de trabajo. Y a mentirme en mi propia cara sobre ello, las palabras la golpearon como un golpe físico. Pero yo no había terminado. ¿Quieres saber cuál es la verdadera tragedia? ¿Kendra? No es que hayas tenido una aventura. La gente comete errores. La gente cae en la tentación. La gente hace estupideces. La tragedia es que me miraste a mí, a nosotros. Y decidiste que no valíamos la pena para luchar. Decidiste que yo no valía la pena como para merecer la verdad. Eso no es cierto. Sí es cierto. Durante 2 meses, te despertaste junto a mí cada mañana. Y elegiste mentir. Me diste las buenas noches, y elegiste mentir. Hiciste el amor conmigo. Y elegiste mentir. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a una persona? Ella estaba llorando otra vez. Pero yo ya había pasado el punto en el que sus lágrimas podían conmoverme. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, Nick. Sé que no lo merezco, pero por favor. Por favor, dame una oportunidad para arreglar esto. Estudié su rostro, buscando cualquier señal de que esto era solo otra manipulación. Otra mentira diseñada para conseguir lo que ella quería. Pero todo lo que vi fue un remordimiento genuino. Y el tipo de miedo que proviene de darte cuenta de que has perdido algo irreemplazable. Una oportunidad, dije finalmente. Pero te va a costar. Lo que sea. Vas a renunciar a tu trabajo. ¿Qué? Vas a renunciar a Kendra Associates. Y vas a buscar trabajo en otro lado. En algún lugar que no tenga a un Tyler Reed. Ni a nadie como él. En algún lugar donde puedas recordar quién solías ser. Antes de que decidieras que nuestro matrimonio era desechable. Nick, esa es mi carrera. Tu carrera es lo que te dio la oportunidad de traicionarme. Tu carrera es donde lo conociste. Donde planeaste tus mentiras, donde decidiste que yo valía menos que unos meses de emoción. Así que... tu carrera es lo que vas a sacrificar, para salvar nuestro matrimonio. Se quedó en silencio por un largo rato, procesando lo que le estaba pidiendo. Finalmente, asintió. Está bien, renunciaré. Y vas a ir a terapia. Terapia individual, terapia de pareja. Lo que sea necesario para descubrir cómo te convertiste en alguien que pudo hacernos esto. Está bien. Y Kendra, si alguna vez, y me refiero a alguna vez, me vuelves a mentir sobre cualquier cosa. Incluso algo pequeño, incluso algo que creas que no importa. Este matrimonio se termina. Sin discusión, sin segundas oportunidades. Sin intentar arreglarlo. Terminado. Ella asintió, entendiendo el peso de lo que le estaba diciendo. ¿Puedes perdonarme?, me preguntó. No lo sé, dije con honestidad. Pero estoy dispuesto a intentarlo. La pregunta es, ¿estás dispuesta a ganártelo? 3 días después, Tyler Reed fue despedido de Kendra Associates. Por conducta inapropiada y por fomentar un ambiente de trabajo tóxico. 2 días después de eso, Kendra presentó su renuncia. 1 semana después, empezamos la terapia de pareja. No fue un final feliz. No todavía. Tal vez nunca lo sea.
Pero fue un comienzo. Y, a veces, cuando todo lo que creías saber sobre tu vida resulta ser una mentira. Un comienzo es suficiente. El viejo Nick se habría sentido agradecido de solo tener a su esposa de vuelta. Habría estado dispuesto a fingir que nada de esto había pasado. Pero el nuevo Nick había aprendido algo importante. A veces, la única forma de salvar algo que vale la pena conservar es estar dispuesto a destruir todo lo que no lo vale. Y mientras veía a Tyler Reed recoger sus cosas de su escritorio, a través de la ventana de Kendra Associates, me di cuenta de que el hombre que había intentado robarme mi vida, en realidad, me había dado algo invaluable. Me había devuelto mi fuerza.